¿Alguna vez has visto a un niño de 10 años arreglar un Lamborghini en 6 minutos? ¿Qué pasaría si te dijera que esto no ocurrió en un garaje de lujo, sino en un rincón olvidado de la Ciudad de México al que nadie suele mirar 2 veces? Esta no es solo la historia de un coche averiado. Se trata de un orgullo destrozado, un genio ignorado y el momento exacto en el que el mundo se pone patas arriba. Prepárate para presenciar cómo del silencio puede nacer el respeto y cómo una risa desdeñosa puede acabar tragada por un motor que vuelve a rugir. Si te gustan las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y comenta a continuación desde qué ciudad y país las estás viendo, porque esta historia te conmoverá. La mañana tenía ese calor que se te pega a la piel y te quita la paciencia. El taller de Ángel funcionaba desde los años 80 en el mismo sitio, encajado entre tiendas caras que habían ido apareciendo con el tiempo. Tenía paredes descascaradas, olor a aceite y el sonido constante de herramientas golpeando. Fue sencillo, pero fue desde allí que sostuvo a la familia y le enseñó a su hijo Mateo todo lo que sabía. Ese sábado, Mateo estaba sentado en un cajón con el viejo cuaderno de su padre, con la cara cubierta de grasa y la mirada atenta a cada movimiento en el taller. Fue entonces cuando el sonido del motor de un Lamborghini Urus blanco rompió el ritmo del lugar. El coche se detuvo con un chirrido delante de mí, emitiendo una advertencia estridente en el tablero antes de quedar en completo silencio. Natalia Robles bajó del coche, alta, elegante, bronceada, con unos tacones que parecían incompatibles con el desnivel de la acera. La niña estaba visiblemente irritada, hablaba en voz alta por su teléfono móvil y resoplaba con impaciencia. Ella miró la fachada de la tienda con una expresión de desprecio tan automática como el sonido de su bolso de diseñador al golpear el costado de la puerta. Al ver a Ángel acercarse con un trapo en las manos, frunció el ceño y dijo: «¿Tú? Eso es un Lamborghini, no un escarabajo de pueblo. Puedes volver a cuidar las motos del barrio». Mateo escuchó todo detrás de la reja, apretando más fuerte el cuaderno. Su padre se detuvo, respiró profundamente y bajó la mirada. Eso no era nuevo para él, pero ese día algo en Mateo no lo soltó. Mateo no se movió inmediatamente. Se quedó quieto unos segundos, digiriendo lo que acababa de escuchar. No era solo ira, era un tipo de incomodidad más profunda, del tipo que no puedes explicar, que solo puedes sentir. Miró a su padre, que regresaba lentamente al taller, con el mismo andar cansado de quien se ha acostumbrado a que lo traten como menos. Eso le dolió a Mateo más que cualquier mala palabra. Luego, con un impulso casi automático, abrió la puerta y cruzó el pequeño patio de hormigón agrietado. Con los dedos todavía grasientos y el cuaderno bajo el brazo, se acercó al coche. La muchacha lo miró con desdén, pero él no tembló. Él simplemente preguntó: «¿Puedo echarle un vistazo al motor?». Ella se rió inmediatamente, sacudiendo la cabeza como un perro intentando conducir. «Adelante, genio. Tengo curiosidad por ver esto». Él no respondió. Abrió el capó con calma, como había hecho cientos de veces con su padre. Era extraño manipular algo tan caro, tan limpio, tan lleno de sensores, pero al mismo tiempo todo tenía sentido en su cabeza. Mateo no solo era curioso, era observador, y había visto ese mismo error ocurrir antes más de una vez. Sabía que el relé térmico podía fallar cuando el sistema de ventilación no compensaba el sobrecalentamiento. El panel de diagnóstico no estaba disponible, pero las señales estaban todas allí: olor, textura, ligero retraso en la respuesta del botón de arranque. El problema es que nadie pensaba que un niño pudiera reunir todos estos detalles. Mateo abrió la tapa protectora lateral, aflojó 2 tornillos con la llave inglesa de su padre que tenía en el bolsillo
y sacó con precisión el módulo de ventilación. «Está quemado», dijo sin levantar la voz, y allí, en ese instante, algo comenzó a cambiar en el aire. Natalia se cruzó de brazos y dejó escapar un suspiro burlón. Estaba claro que no se tomaba nada de esto en serio. Jugaba impaciente con su teléfono, grabando vídeos para sus historias, mientras dejaba mensajes indirectos como «Estoy aquí esperando un milagro de un taller local». Pero aún sin prestar atención, no se dio cuenta de que, en cuestión de minutos, la postura de Mateo no era la de quien estaba bromeando. Limpió las piezas con cuidado, como había visto hacer a su padre tantas veces. Volvió a conectar un cable expuesto, volvió a apretar un conector y dio un paso atrás. «Intenta llamar ahora». El padre, que observaba desde lejos con una mezcla de asombro y miedo, se acercó sin entender si aquello era valentía o locura. Natalia, todavía burlándose, subió al coche. Presionó el botón de inicio sin muchas expectativas. El motor giró una vez, 2 veces, y luego rugió fuerte, limpiamente, sin un solo fallo. El panel borró todas las alertas. Silencio. Los pocos vecinos y curiosos que había cerca, incluido el repartidor de agua de la esquina, se acercaron sin entender cómo eso era posible. Los ojos de Natalia se abrieron de par en par, como si le hubieran dado una bofetada invisible en la cara. Salió del coche lentamente, mirando a Mateo como si el niño hubiera sacado un conejo de un sombrero. ¿Cómo hiciste eso?», preguntó, intentando mantener la compostura. Pero el tono ya no era el mismo. La arrogancia estaba quebrada. Mateo se encogió de hombros. «Vi a mi papá arreglarlo varias veces. Simplemente presté atención». El discurso fue sencillo, casi banal, pero había en él un peso que no podía expresarse con palabras. Ángel, por su parte, se quedó quieto, sin saber si sentir orgullo, miedo o vergüenza. Fue mucho a la vez. Pero nadie allí podía olvidar lo que acababa de suceder, porque en ese instante todos vieron que algo cambiaba. No solo el coche, sino la forma en que miraban a ese chico. El silencio que siguió fue casi incómodo. Natalia, que antes hablaba como si estuviera en un escenario, ahora parecía insegura de dónde colocar su vanidad. Sus ojos pasaron del coche al niño, luego a su padre, y se detuvieron un segundo en el viejo cartel de la tienda, cuya pintura se estaba descascarando. Ángel se acercó a su hijo, todavía sin palabras. Tocó suavemente el hombro del niño, como para confirmar que realmente había sucedido. «¿Lo hiciste solo?», murmuró. Mateo asintió, pero la mirada en sus ojos decía más. Decía: «Me enseñaste sin darte cuenta». Natalia, quizás por primera vez, permaneció en silencio durante más de 1 minuto completo. Guardó su teléfono celular. Sus tacones altos parecían fuera de lugar en el suelo grasiento, y tal vez lo estaban, porque en ese momento lo que importaba no era lo que vestía ni el apellido que llevaba. Eso era lo que ella no podía entender. La calle, antes calurosa y aburrida como cualquier otra, mañana de sábado, se convirtió en el escenario de algo de lo que todos querían hablar. Uno de los mecánicos de otro taller vino a la puerta para preguntar si era cierto. El dueño de la tienda de neumáticos de al lado dijo: «Este chico es un genio, ¿sabes?», en voz alta, y el comentario resonó como un aplauso informal. Natalia respiró profundamente y trató de recuperar el control de la situación. Sacó un bolígrafo caro de su bolso, garabateó algo en una tarjeta y se la entregó al padre de Mateo. «Este es el número de mi asesor. Quiero hablar sobre una oportunidad para su hijo. Podemos hacerlo bien, con educación y estructura. Él puede crecer y salir de aquí». Ángel sostuvo la tarjeta en sus manos aceitosas, pero no dijo nada. Mis ojos estaban llenos. Y lo más curioso fue que, en ese momento, la persona más desconcertada de la escena era precisamente Natalia, porque por primera vez tenía que enfrentarse a algo que no podía comprar, el respeto que ese chico acababa de ganarse. Mateo miró la
tarjeta con curiosidad, pero no la tomó. Se quedó allí, mirando a su padre, como si esperara que hiciera algo. Pero Ángel no pudo reaccionar. Estaba visiblemente conmocionado, como si toda la escena hubiera desorganizado algo en su interior. Había vivido años tragándose humillaciones disfrazadas de bromas, años siendo tratado como el mecánico del pueblo, y ahora su hijo, de apenas 10 años, lo había desarmado todo con un gesto simple, directo y digno. Natalia empezó a impacientarse con él. «Silencio. ¿No considerarías al menos la propuesta? Puedo meterlo en una de las mejores escuelas técnicas del país. Con mi apellido puede entrar donde quiera». Esta vez fue Mateo quien respondió sin alzar la voz. «No quiero estudiar en el extranjero. Quiero aprender aquí, con mi padre, y también enseñar». La firmeza en su discurso fue improvisada. Era puro. La respuesta tomó a todos por sorpresa, incluido Ángel, quien intentó interrumpir, quizás por inseguridad. Pero Natalia permaneció allí, inmóvil, con la tarjeta todavía en la mano. Eso no tenía sentido para ella. En su cabeza, todos deberían querer salir de allí, buscar algo más grande. Ella no entendía que a veces lo grande no tiene por qué estar lejos. ¿Pero por qué?, preguntó, más para sí misma que para ellos. Mateo se encogió de hombros. «Porque este es nuestro lugar, y lo que sabemos importa. Es solo que nadie quiso mirar». Fue entonces cuando Natalia volvió a quedarse en silencio. Y tal vez era la primera vez en mucho tiempo que alguien le decía algo que no se pudiera refutar con una tarjeta o un cheque. La calle todavía estaba caliente, pero ahora el taller tenía un brillo diferente. No por Lamborghini, pero por lo que ella reveló y quién lo reveló. Natalia, todavía con la tarjeta en la mano, retrocedió unos pasos. Por primera vez, parecía que no sabía muy bien qué hacer con su propia presencia. Su talón se clavó ligeramente en las grietas del hormigón mientras miraba hacia otro lado, tal vez tratando de ordenar sus pensamientos. Estaba acostumbrada a ser escuchada, admirada, obedecida, pero allí, en ese lugar sencillo y lleno de olor a petróleo, fue desarmada por un chico que no le pidió nada, solo demostró que sabía. Y no había nada que ella pudiera ofrecer en ese momento que no pareciera pequeño comparado con la firmeza con la que Mateo miraba a su padre. Ángel, por su parte, seguía sujetando la tarjeta con cierta cautela, pero sin ninguna emoción. Era como si estuviera tratando de comprender qué tipo de cambio traería esto, porque por muy bonita que fuera la propuesta, sabía que no era solo cuestión de estudiar, fue respetuoso. Mateo regresó al taller, limpiándose las manos en la vieja camisa que estaba usando como bata de laboratorio improvisada. Todavía oía a Natalia decir más bajito, «Si cambias de opinión, ven a buscarme». Pero él no respondió. Se sentó en la misma caja que antes, abrió su cuaderno y comenzó a dibujar el diagrama del motor Urus. Así fue como registró lo que aprendió, dibujando lo que veía, anotando cómo lo hacía, creando su propio lenguaje de la mecánica. Ángel se acercó y se quedó mirando durante unos segundos. Ese cuaderno era la prueba de todo lo que había enseñado sin darse cuenta. «¿Entiendes realmente cómo funciona ese sistema?», preguntó con orgullo contenido. Mateo asintió, sin apartar la vista del papel. «Sí, y también sé cómo mejorarlo». Fue la primera vez en mucho tiempo que Ángel sonrió sin esfuerzo. Allí, en el calor de aquella mañana, padre e hijo no necesitaron decirse nada más. Ellos lo sabían, y ahora el mundo también lo sabía. La noticia se difundió más rápido de lo que imaginaban. Ese mismo día, un video grabado por un vecino terminó en un perfil de trivia de la Ciudad de México. El título era algo así como «Un niño de 10 años arregla un Lamborghini en un garaje del barrio». En cuestión de horas, la escena ya se estaba extendiendo a través de grupos, comentarios y compartidos. En los días siguientes acudieron
todo tipo de personas solo para ver al niño genio, como empezaron a llamarlo. Mateo, a quien nunca le gustó mucha atención, se escondía detrás de su padre cuando se daba cuenta de que estaban filmando. Pero Ángel, todavía desconfiado, empezó a darse cuenta de que allí había una posibilidad, no de fama, sino de cambio. Los antiguos clientes regresaron con un brillo diferente en sus ojos, y aparecieron caras nuevas, preguntando si allí también reparaban coches de verdad, como si antes fueran falsos. El taller no había cambiado, pero lo que la gente vio en ella, sí. Al tercer día después de la reparación, un equipo de noticias apareció sin previo aviso. Querían entrevistar al niño prodigio y entender de dónde provenía tanto conocimiento. Mateo hablaba poco, siempre mirando a su padre antes de responder. No quería separarse del taller ni convertirse en escaparate. Pero una cosa me llamó la atención. Al final de la entrevista, dijo que su sueño era crear un lugar donde otros niños, como él, pudieran aprender mecánica desde pequeños, con herramientas reales y respeto, sin pizarra y sin profesor gritando. Quería un taller, grasa, una pieza rota y alguien a su lado que le explicara pacientemente dónde estaba conectado cada cosa. Y quería que su padre estuviera allí, como profesor. El reportero sonrió, conmovido. Y por primera vez, Ángel se sintió visto no como un viejo y aceitoso mecánico, sino como un maestro silencioso que cada día daba forma a un talento raro con sus propias manos. Tras el reportaje, el taller se convirtió en una visita obligada para todo aquel que pasase por el barrio. Había quienes aparecieron solo para hacerse una foto con Mateo, otros que querían hablar con Ángel, como si fuera un gurú oculto. Al principio fue molesto, no estaban acostumbrados a tantas miradas y opiniones, pero poco a poco Ángel se dio cuenta de que allí había algo que iba más allá de la curiosidad. Era gente con ganas de aprender, gente que se veía reflejada en el chico, gente que también había sido subestimada. Un padre apareció con su hijo pequeño y preguntó si podía dejar al niño allí durante algunas tardes para observar. Ángel dudó. No era una escuela, era su lugar de trabajo. Pero cuando miró a Mateo y vio el brillo en sus ojos, comprendió que tal vez estaba iniciando algo nuevo. No es algo planeado, sino algo real. La semana siguiente, Natalia regresó, sin coche lujoso, sin tacones, sin maquillaje. Llegó en taxi, vistiendo una camiseta sencilla y un sobre en la mano. Esta vez fue ella quien esperó en la puerta. Ángel y Mateo estaban trabajando en un viejo motor cuando oyeron su voz. ¿Puedo entrar? La reacción fue de sorpresa, pero no hostilidad. Ella le entregó el sobre a Ángel. En el interior, un contrato de donación. No se trata de sacar a nadie de aquí. Se trata de ayudarte a crear el centro con el que sueña Mateo. Ángel tardó unos segundos en creérselo. ¿Sin condiciones?, él preguntó. Ninguno, respondió ella. Solo pido que el centro lleve tu nombre, porque eso es lo que la gente necesita ver. Mateo miró a su padre, luego a ella. Si vamos a seguir enseñando a nuestra manera, está bien. Y en ese momento, los tres supieron que no solo estaban arreglando coches, estaban construyendo algo mucho más grande. La renovación del taller comenzó lentamente, sin eliminar el olor a óxido ni el sonido de los martillos. La antigua estructura se mantuvo, pero poco a poco fueron apareciendo nuevas estanterías, mostradores organizados, manuales técnicos en español y hasta un pequeño aula con una pizarra y un televisor antiguo donado por un vecino. Todo se hizo con donaciones de personas que vieron valor en ese lugar. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran otros niños, hijos de albañiles, jornaleros, guardias de seguridad, todos curiosos, todos queriendo entender cómo un niño había logrado arreglar un auto de $1 millón. Mateo, aún con su timidez habitual, explicó con paciencia.
Utilizó dibujos, metáforas sencillas y, sobre todo, sus manos. Así entendía él el mundo, desmontándolo y volviéndolo a montar. Ángel, al ver esto, sintió una especie de orgullo que no hacía falta decir, porque ver a tu propio hijo enseñando era como ver la vida decir, valió la pena. El nombre del centro estaba impreso en un sencillo cartel: Oficina Mateo Inángel, Escola Popular de Mecánica. No tenía ninguna sofisticación, pero tenía algo raro: verdad. Natalia mandó hacer el cartel, pero fue Mateo quien eligió, y cada palabra. Y se aseguró de poner el nombre de su padre delante. Él lo empezó todo, yo simplemente seguí adelante. Su humildad conmovió a la gente más que cualquier discurso, y eso fue precisamente lo que hizo que el taller ganara reconocimiento fuera del barrio. Una universidad técnica se puso en contacto con nosotros queriendo asociarse. Mateo tenía 10 años, pero ya lo citaban en seminarios como ejemplo de educación no formal comunitaria. Nada de esto habría sucedido si el Urús no se hubiera averiado ese sábado, si Natalia no se hubiera parado allí por pura desesperación. Fue como si el lujo no hubiera logrado dejar espacio precisamente para lo que realmente importa: el conocimiento que surge de la experiencia, la conexión y la dignidad. Con el tiempo, Mateo comenzó a ser invitado a hablar en eventos escolares, no como una celebridad infantil, sino como alguien que experimentó de primera mano lo que muchos solo leen en los libros. Siempre empezaba de la misma manera: aprendí observando. Mi padre no tenía pizarra, pero tenía paciencia, y eso enseña más que cualquier diapositiva. El público permaneció en silencio. Era difícil escuchar a un niño hablar tan claramente sobre cosas que los adultos olvidan. Y no fue porque utilizara palabras grandilocuentes, sino todo lo contrario. Mateo habló como si estuviera vivo. Y la gente escucha más cuando se dan cuenta de que es real. Ángel, en estas ocasiones, se situaba al fondo de la sala, con gorra y camisa limpia, como si quisiera pasar desapercibido. Pero sus ojos delataban su orgullo. Cada frase de su hijo era como una reparación simbólica por todos los años que fue ignorado, subestimado, invisible. Incluso con todo el movimiento, la rutina del taller nunca perdió su esencia. Siguieron arreglando motos viejas, coches de barrio, bicicletas dobladas. El lujo solo se rompió una vez, pero allanó el camino para que ese lugar nunca más volviera a ser visto de la misma manera. Natalia comenzó a asistir al taller con bastante frecuencia, no por caridad, sino porque parecía entender que él también necesitaba aprender. Ella se sentaba junto a los niños, escuchaba, a veces incluso hacía preguntas. Mateo nunca la trató con rencor, solo con el mismo respeto que quería para los suyos. Y eso lo dice más que cualquier revancha. Su historia se convirtió en un artículo de periódico, pero cualquiera que pasaba por allí veía que todo seguía siendo sencillo. Tal vez ese fue el verdadero genio: seguir siendo quienes son, incluso después de que el mundo decidió prestarles atención. Un día cualquiera llegó un señor con un viejo coche importado, de esos que poca gente sabía conducir. Parecía que había estado mucho tiempo allí, frustrado por no encontrar a nadie que pudiera resolver el problema. Ángel se disculpó, observó unos minutos y llamó a Mateo. Vimos uno igual, ¿recuerdas? El niño asintió y fue directo a la parte del sistema de inyección. En 15 minutos, el coche arrancó. El hombre bajó emocionado. Mi padre me dejó este coche. Pensé que nunca volvería a oír ese motor. Y fue allí, en ese sencillo gesto, donde se confirmó lo que ya era evidente. El taller se había convertido en algo más que un mero lugar de reparación de piezas. Era un lugar de restauración de significado. A veces lo que está roto no es el objeto, sino el recuerdo. Es lo que representa, y eso
Mateo parecía entenderlo con una madurez que nadie le había enseñado. Le venía de dentro. En la parte de atrás del taller, Mateo comenzó a escribir en un cuaderno nuevo. Era un manual diferente. No solo piezas y motores, sino también sentimientos que percibía en los ojos de las personas que pasaban. Cuando alguien trae su coche con prisa, no solo quiere que funcione, quiere que lo escuchen. Cuando un padre trae a su hijo, no quiere una lección, quiere esperanza. Cosas así. Ángel leyó algunos fragmentos y se quedó en silencio. «Serás más que un mecánico, hijo», le dijo un día. Pero Mateo simplemente se encogió de hombros. «Solo quiero quedarme aquí, arreglando lo que pueda, escuchando lo que nadie más puede ver». No se trataba de ser más, se trataba de seguir siendo. Y fue esta sencillez la que conmovió a tanta gente. Porque en el fondo todos tenemos algo roto. Y encontrar a alguien que sepa mirar con atención, sin prisas ni juzgar, es un privilegio poco común. Un día, un periodista le preguntó a Mateo si creía que era un genio. Pensó unos segundos y respondió: «No, simplemente me gusta entender cómo funcionan las cosas. Y creo que todos pueden lograrlo si tienen a alguien que crea en ellos y el tiempo para intentarlo». La frase se volvió viral, por supuesto, pero para él todavía era solo la verdad. Nunca se sintió mejor que nadie, y quizá eso era lo que más impresionaba a la gente. El genio de Mateo no estaba en la velocidad con la que arreglaba un coche, sino en la forma en que escuchaba el motor, a la gente, al entorno. Ángel, a quien ahora llamaban más profesor que mecánico, ahora tenía el respeto que nunca había pedido. Pero no cambió el rumbo en absoluto. Continuó bebiendo el mismo café en un vaso de plástico, vistiendo la misma camisa azul manchada de aceite. Pero ahora, cuando caminaba por la calle, la gente se detenía, y ellos estaban agradecidos. Natalia, con el tiempo, se convirtió en socia del proyecto, pero a diferencia de lo que muchos imaginaban, nunca intentó moldear o mejorar lo que hacían. Ella entendió que el valor estaba precisamente en la esencia, en la forma sencilla, honesta y directa en que enseñaban. Hizo algunas donaciones, facilitó contactos, pero sin interferir. Mateo la respetaba, pero siempre lo dejaba claro: «Aquí no vendemos nuestra forma de enseñar». Y ella aceptó, a veces incluso emocionándose, porque de alguna manera ese chico también la arregló. Rompió el orgullo, ajustó la escucha y reavivó la humildad. Quizás esto fue lo que nadie había previsto, que un Lamborghini roto daría lugar a tanta transformación. No de partes, sino de personas, de mundos, miradas en el futuro. El taller permaneció igual por fuera, pero por dentro la historia era diferente. Y ahora todos sabían dónde empezó. Aquel sábado, bajo el sol de Ciudad de México, cuando un niño manchado de grasa miró un motor de $1 millón y no tuvo miedo. A finales de ese año, se realizó una pequeña ceremonia para celebrar los primeros meses del centro. No hubo fuegos artificiales, ni escenario, ni largos discursos. Fue en el propio patio del taller, con sillas de plástico, snacks y zumo en vasos desechables. Mateo no quería ser el centro de atención. Se encontraba en la esquina, dibujando el diseño de un elevador hidráulico para automóviles pesados. Cuando lo llamaron por su nombre, recibió una ovación de pie de personas que ni siquiera conocía. Gente con traje, con uniforme, con chanclas, juntos. Porque allí, en aquel lugar donde antes solo se veía polvo, ahora se veía poder. Ángel fue llamado a hablar. Tomó el micrófono con manos temblorosas y dijo: «No se me dan bien las palabras. Solo quería agradecerles por ver lo que hacemos, porque lo hacemos con el corazón, y el corazón no necesita traducción». Fue el único momento en el que Mateo dejó de dibujar y sonrió.
Los meses siguientes estuvieron llenos de más trabajo, más estudiantes, más historias. Uno de los chicos, que empezó tímido a los 13 años, dijo que quería ser ingeniero mecánico. Otra niña de 9 años dijo que nunca se sintió inteligente hasta que desarmó un carburador y lo volvió a armar. Las transformaciones no fueron solo en los motores, sino en las personas. El taller se convirtió en un símbolo, pero no perdió su vigencia. Mateo siguió siendo el niño que barría el patio antes de abrir el portón, que se limpiaba las manos en sus pantalones cortos y llamaba jefe a su padre solo para verlo reír. Ángel, ahora con más ayuda, tuvo tiempo para enseñar con calma, contar viejas historias y reírse de las soluciones improvisadas que antes eran todo lo que tenían. Y aun cuando las cámaras se fueron, cuando los focos se apagaron, el trabajo continuó, porque no se trataba de fama, se trataba de un propósito. Años después, ese mismo taller se convirtió en un centro de referencia de educación técnica popular. Pero si alguien le preguntara a Mateo qué día empezó todo, él siempre diría, sin pensarlo 2 veces, el día que se rieron de mi padre. Y eso nunca lo abandonó. La humillación de ese momento, la risa aguda, la postura avergonzada de Ángel, quedó grabado en mi mente. Pero también fue eso lo que lo conmovió. No por venganza, sino por justicia. El respeto que no vio en ese momento, juró construirlo con sus propias manos. Y construido, no en palacios, sino en medio de grasa, calor y cables expuestos, demostró que el genio no tiene rostro ni dirección fija y que el valor de una persona no está en el coche que conduce, sino en lo que hace cuando ve que menosprecian a alguien. Eso es lo que nunca olvidó. Hoy en día, el cartel del taller permanece en el mismo lugar, un poco más nuevo, con letras más visibles, pero con la misma frase: Oficina Mateo Ángel, Escola Popular de Mecánica. No es un monumento, es un recordatorio. Ese lujo puede fallar. Ese talento puede venir de donde nadie lo espera. Y a veces el mundo solo necesita detenerse un momento para darse cuenta de lo obvio. Las soluciones más brillantes no siempre surgen de las salas de juntas. A veces vienen de un niño con grasa en los dedos, un viejo cuaderno en el regazo y una convicción que no se puede enseñar en ningún lugar. Simplemente vive. Y ese sábado, en la calurosa acera de una elegante avenida, eso fue exactamente lo que ocurrió. El lujo se ha roto, pero fue allí, en medio de la grasa, donde nació una de las mayores lecciones de respeto y pertenencia que jamás escucharás. Mateo no quería fama ni medalla, solo quería defender a su padre y demostrar que el verdadero talento no necesita un apellido fuerte para brillar. Ahora dime, ¿cuántos Mateos el mundo todavía ignora? Cada día. Si esta historia te conmovió, dale like al video, activa la campanita y compártelo con alguien que ha sido subestimado. Y hasta la próxima inmersión en las sombras de la historia, donde las voces olvidadas finalmente ganan el volumen que merecen.